¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles desde nuestro foro Canal 6, gracias por estar con nosotros, que Dios le bendiga. Un honor estar ahí en el seno de su hogar. Hoy no se pierda foro Canal 6, tengo a un científico hondureño. No se lo pierda, por favor, deje de ver otras cosas, discusiones estériles muchas veces en otros canales, que no llegan a ningún punto, que no llegan a ningún acuerdo. Hoy tengo un científico hondureño que estudia el cerebro y nos va a decir cosas muy importantes esta mañana, pero siempre nosotros tenemos un pensamiento en la mañana, la buena mañana. ¿Y sabe de quién es este pensamiento? De Albert Einstein. Fíjese que estaba en una reunión en una camaradería y se encontró a Charlie Chaplin. Está bien estirada esa toma, bueno, pero yo creo que la gente más o menos le entiende. Y entonces le dice, cuando Albert Einstein conoció a Charlie Chaplin, le dijo, lo que más admiro de su arte es que usted no dice una palabra y sin embargo todo el mundo le entiende. Entonces Chaplin le respondió, cierto, pero su gloria es aún mayor, dice. El mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que usted dice. Ay, hombre, qué maravilla, ¿verdad? Este encuentro entre dos genios. Muy bien, le doy la más cordial bienvenida al presidente de Neurología de América Latina, actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas, neurólogo, es doctor en neurociencia, tiene una especialidad, subespecialidad en neurofisiología y en epilepsia. Recientemente galardonado en Francia. Oiga bien, ¿con qué personaje estoy? Muchas gracias, licenciado Medrano. Es un placer estar en su programa y estar con ustedes este día para hablar sobre el tema de la inteligencia y cómo podemos mejorar nuestras inteligencias en plural. Y es un honor estar con usted en este programa tan especial. Muy bien. Póngame, recientemente galardonado en Francia, dije. Este hombre recibió una medalla por el Senado francés. Así es. ¿Nos puede relatar un poquito de ese episodio que nos llena de orgullo, doctor? Muchas gracias, licenciado Medrano. Mire, yo estudié en Francia hace varios años y la realidad es de que mi relación con ese querido país de la cultura, del arte, realmente ha estado muy estrecha en los últimos 25 años. De tal manera que efectivamente en el mes de mayo, el 31 de mayo, el Senado francés y su presidente, Gérard Larcher, nos otorgaron una medalla por nuestras contribuciones en el área de la educación, en el área de la investigación y del trabajo en general de nuestra vida. Otros hondureños han recibido esta medalla, me refiero a Sir Salvador Moncada, el año pasado, y también latinoamericanos. De tal manera pues de que estuvimos allá en Francia y con la embajadora de Francia, de Honduras en Francia, estuvimos en una recepción muy especial en la cual recibimos este galardón por parte del presidente del Senado en el Palacio de Luxemburgo, que se encuentra en París. Muy bien, ya vamos a tener las gráficas, doctor, que registran ese momento realmente espectacular para Honduras. Solo 2 hondureños han recibido este galardón. Sir Moncada, que ya sabemos su contribución a la medicina, al estudio, y el doctor Marco Tulio Medina. Fíjese que ya días estoy invitándolo porque, bueno, imagínese qué conocimiento tiene este hombre de todo, ¿verdad? Del cerebro, de la inteligencia. Y bueno, me dice, no puedo, Medrano, porque voy para Francia a recibir este galardón, pero a mi retorno voy a estar en su programa. Y concertamos un tema que él lo va a explicar con más propiedad, relacionado a las inteligencias y cómo en Honduras está faltando la inteligencia social. Aquí cada vez más
estamos empleitados, usted va en una calle y un tipo atrás pitándole como animal, ¿verdad? Estamos, bueno, en el tema político no digamos, ¿verdad? Lío tras lío. Entonces, él nos va a explicar qué son las inteligencias, cómo el ser humano ha evolucionado y qué es lo que está pasando en Honduras en este momento. Doctor. Efectivamente, el ser humano, cuya especie se llama Homo sapiens sapiens, quiere decir hombre muy sabio, en latín. Y ese es el apelativo, el nombre científico que recibimos como seres humanos. Es decir, el ser muy sabio se refiere a tener inteligencia. La inteligencia es la capacidad que nos da la naturaleza de podernos adaptar a nuestro medio, de progresar. Y hay veces nosotros vemos en los animales la inteligencia. Vemos, para poner un ejemplo, como un perrito, para poner un ejemplo, logra abrir una puerta y decimos, qué animal más inteligente. O vemos, para poner un ejemplo, un delfín, cómo se comunica y cómo puede hacer juegos con el entrenador y seguir una orden. O cómo un animal en general puede alcanzar cierto grado de manejo con instrumentos. Para poner un ejemplo, un chimpancé tratando de abrir quizás un frasco y usando un instrumento para abrirlo. Efectivamente, la evolución de la naturaleza planteada por Charles Darwin establece de que los seres humanos fuimos evolucionando paulatinamente. Y esa evolución, y he traído esta revista, es una revista que está escrita en francés, y dice aquí los primeros hombres. En esto vemos una expresión de un ser humano primitivo, en el que ustedes ven de que la parte anterior de su cráneo está pronunciada, y que el cráneo per se es un poquito más pequeño. El lóbulo frontal, que está ubicado acá, es uno de los lóbulos más importantes para el desarrollo de la inteligencia. El lóbulo frontal nos ayuda a planificar, nos ayuda a organizarnos, a tomar decisiones, a razonar, nos ayuda a la inteligencia emocional y a la inteligencia social. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿el cerebro del primer hombre era más pequeño? Era más pequeño y con esta frente que en algunos, como la suya mía, son amplias, somos frentones, el reflejo del desarrollo de nuestro cerebro. El cerebro va creciendo, ha ido creciendo a medida que ha ido evolucionando el ser humano. Probablemente los seres humanos en 1000 años o en 5000 años tendrán probablemente un cráneo más grande, probablemente. Van a ser cabezones. Cabezones, así es. Porque la capacidad, el cerebro tiene varias capacidades. Una, el ir teniendo conexiones una neurona con otra, como un árbol, va ocurriendo lo que se llama arborización y se van conectando. Ahora bien, las inteligencias son varias. El control del enojo y una buena comunicación y además tener una simpatía hacia otro es la inteligencia emocional. La inteligencia social es la capacidad que tenemos de interactuar con todos los seres humanos y poder tener una relación apropiada. Si nosotros en Honduras, desgraciadamente, la inteligencia emocional, como usted bien decía, nos enojamos fácil, o la inteligencia social, la capacidad de la comunidad de tratarse adecuadamente, ha ido deteriorándose. De alguna manera, la inteligencia en nuestro país ha tenido una reducción cuando deberíamos de llegar a estadios de una comunidad más pacífica, más colaboradora y menos enojada, más tranquila en el corazón, como decimos. Correcto. Doctor, usted trajo unas gráficas que luego de la pausa nos las va a ir explicando. Fíjese que hablando de su primo, Rigo Rivera, recientemente estuvo en Japón y nos contaba que en Japón, por ejemplo, nadie se enoja, la gente anda en la calle, todo está ordenado
la gente es amable, es afable. ¿Cómo llegaron a ese punto? Versus lo que está pasando en Honduras, que vemos cada vez más irracionalidad, la gente está más violenta, la gente está más propensa a trompearse. Yo estoy hablando en términos populares, el doctor va a hablar en términos científicos. Trompearse es golpearse, como animales. Vamos a la pausa. Se fija qué calidad de invitado tenemos hoy. Ya regresamos. Muchas gracias. Ya regresa Foro del 6. Foro del 6. Estamos con el científico hondureño, doctor Marco Tulio Medina. Estudió en Francia, en México, en Estados Unidos. ¿A dónde más, doctor? En Inglaterra con el doctor Moncada. En Inglaterra. Para que dimensionen de quién estamos hablando. Doctor, usted trajo unas gráficas para explicarnos precisamente lo que son las inteligencias y en qué condición está el hondureño. Bueno, efectivamente, usualmente nosotros pensamos que el cerebro es estático. Y aquí están unas flechas del desarrollo del cerebro. Al inicio, las neuronas no están tan comunicadas. Cuando estamos bebitos, empezamos a hablar y aprendemos de nuestros padres en el primer año de vida. Nuestros padres se comunican con nosotros y ese proceso se llama arborización. Pero al mismo tiempo, como que fueran árboles y las ramas se conectaran unas con otras. Luego existe, a medida que va evolucionando, y aquí vemos las neuronas. Esas neuronas, efectivamente, ustedes las que están viendo ahí, es al inicio donde hay pocas neuronas y luego ven en la otra cómo las neuronas se han comunicado. Sí. Es decir, son cables que comunican una neurona con otra. Esos cables se llaman dendritas y axones. Cuando usted aprende un nuevo idioma o aprende el español de bebé, empiezan a haber conexiones y ahí se empieza a almacenar la memoria. Y ustedes lo ven acá, de que en ocasiones las neuronas que no se usan, se sacan. El cerebro va quitando las neuronas. Si usted no usa bien su cerebro, el cerebro va a quedar, como decimos, como un árbol pelón. Es decir, porque las neuronas requieren de esa comunicación. Me gustaría mostrarles, ahí tenemos una fotografía del cerebro. Esa fotografía del cerebro se llama resonancia magnética y el cerebro va creciendo un poquito, la corteza cerebral se hace más gruesa. En la siguiente diapositiva que me gustaría yo mostrarle, esta fotografía muestra los colores de la maduración cerebral. El cerebro madura. ¿Y cómo madura? Porque las conexiones son más apropiadas, la velocidad de la comunicación entre neurona y neurona es más rápida. Usted cuando aprende algo, al tiempo, para acaso manejar bicicleta, al rato ni siquiera se da cuenta cómo es que está manejando la bicicleta. Solo la agarra. Solo la agarra, porque ya la velocidad de conexiones neuronales está tan rápida que usted como automático. O para el caso si usted aprende otro idioma, ya empieza a hablar, encuentra a alguien y rápido se conecta. Doctor, ¿una persona nace, como le dicen popularmente, nace tonta? No, una persona nace con
con la capacidad de aprender, con las neuronas, digamos, como un disco de la computadora prácticamente vacío, pero con todos los componentes para aprender. Si el cerebro no se ejercita, no aprende cosas nuevas, no aprende a controlar sus emociones, a socializar con otros, el cerebro se daña. La persona entonces no tiene esas capacidades de control de sus emociones, que es la inteligencia emocional, la capacidad de interactuar con otros, la inteligencia social, y la capacidad de aprender, de razonar. Todas esas son un grupo de inteligencias que están ubicadas en diferentes partes del cerebro. La capacidad del control de las emociones está ligado a dos centros. Uno que se llama la amígdala. Cuando uno se enoja, la amígdala se enciende. Y claro, ¿cómo controlar el enojo? Uno debe de controlar el enojo saliéndose del lugar donde está enojado. Es decir, no respondiendo inmediatamente, contando hasta 10, 1, 2, 3, tratando de olvidar ese enojo. Y luego, hasta que ya está tranquilo, puede hablar. Enojado, es muy difícil hablar y comunicarse con otro ser humano. La inteligencia social, ¿cómo se ejercita? Respetando a otros, tratando de entender al otro. Si alguien está con dolor, hay que entenderlo, ¿verdad? No reírse, por ejemplo, del daño ajeno. O entender de que en el caso de una comunicación apropiada es entender cómo el otro se siente. O sea, tener empatía, que le dicen. Ese es un tipo de inteligencia. Mire, las personas que tienen más empatías son más inteligentes. Para el caso, el senador Gerard Larcher allá en Francia tiene una empatía con el resto de los senadores que logra sus propósitos. ¿Por qué? Porque él entiende al otro y entonces convence. La persona que convence tiene un nivel de inteligencia alto desde el punto de vista de inteligencia emocional e inteligencia social. Sigamos viendo la gráfica que nos está explicando el doctor Medina. Ahí vemos una resonancia magnética en unos segundos. En esa resonancia vemos cómo va ocurriendo un proceso en el cual las conexiones son mejores. Se llama mielina. La mielina es como un cable, imaginémonos un cable, y si el cable no tiene esa envoltura exterior, no conduce rápidamente una señal. Lo mismo en el cerebro. Entonces va ocurriendo un proceso de mielinización en nuestro cerebro, lo cual nos hace ser más rápidos, mentalmente apropiados. Tomar decisiones apropiadas y rápidas. Pero ¿qué pasa? En la adolescencia, las neuronas empiezan a alterarse por el efecto de las hormonas. Y además, las neuronas van ocurriendo un fenómeno, igual que en un árbol, un fenómeno de poda. Ese fenómeno de poda ocurre durante la adolescencia. Por eso los adolescentes son un poco más volubles, más inestables, se enojan con facilidad, porque ocurre el proceso de poda neuronal, pero además está el efecto de las neuronas, la testosterona, el estrógeno, lo cual afecta el funcionamiento cerebral y explica la conducta de un adolescente, que todavía nosotros decimos, es que es inmaduro, decimos. Y efectivamente, el cerebro todavía está en ese proceso de crecimiento. Pero si nosotros en ese momento del aprendizaje mayor, que es en la niñez y en la adolescencia, nosotros influimos en la inteligencia emocional de un niño o de un adolescente para controlar sus emociones, lo estamos haciendo más inteligente, porque se va a poder adaptar más apropiadamente en la comunidad, va a poder crecer. Muchas personas que tienen, por ejemplo, una capacidad matemática excelente, saben hacer cálculos, pero que tenga una mala inteligencia emocional, lo que va a ocurrir es de que se va a pelear con todo el mundo. Va a ocurrir de que no va a poder avanzar. En cambio, el otro, que quizás no es tan bueno en matemáticas, pero tiene una buena inteligencia emocional y es amiguero, escucha al otro, olvídese, esa persona va a crecer, porque cierto tipo de inteligencias hacen crecer más al ser humano. Muy bien, sigamos viendo las gráficas. Bien, aquí vemos un estudio en el cual esas partes rojas que ustedes ven de esta investigación es de cómo aprendió, cómo el cerebro crece cuando usted aprende un idioma. El cerebro crece un poquito al cabo de 3 meses. Si usted, para el caso, hoy empezó a aprender italiano y luego le miden el cerebro, cómo está de grueso las neuronas, la corteza cerebral,
se va a observar que al cabo de 3 meses está aumentado el área frontal, el área temporal. Es decir, ¿por qué creció? Creció porque hubo más conexiones neuronales. Correcto. Quisiera yo mostrarles... La próxima, Osvaldo. El cerebro de Einstein. Usted decía, ¿por qué Einstein era tan inteligente? Ahora, una parte de lo que he sabido, doctor, es que, por ejemplo, Einstein aprendió a hablar, digamos, a los 4 años, entiendo. Más bien pensaban que no iba a sobrevivir, que era tonto. ¿Y eso por qué sucede, doctor? Bueno, en el caso de Albert Einstein tenía ciertas partes del cerebro, que es lo que voy a mostrar a continuación, más grandes que otros seres humanos. Para el caso, Albert Einstein tenía una capacidad para ver los números y para saberse en un espacio especial. Por ejemplo, él soñaba de que iba en un rayo de luz y se veía él en el rayo de luz. Y en ese rayo de luz él regresaba luego a la Tierra al cabo de 1 segundo de la velocidad de la luz, y la Tierra ya había envejecido quizás 100 años o 50 años. De tal manera que cuando regresaba, las personas que había dejado jóvenes, cuando regresaba después de ese segundo en el rayo de luz, se habían envejecido. Eso era la relatividad, la teoría de la relatividad, en el cual una fórmula mágica de energía es igual a velocidad de la luz por masa, ¿verdad? Velocidad de la luz al cuadrado por masa, hacía de que efectivamente la masa a la velocidad de la luz cambia y se convierte en energía. Pero él se veía en ese rayo de luz. ¿Cómo, en qué parte del cerebro usted ubica dónde uno se encuentra? ¿Dónde está la mano derecha? ¿Dónde tengo que ubicarme? ¿Dónde está el área de las matemáticas? Está en el lóbulo parietal, que está ubicado en esta parte. Pero él además tenía un nivel de planificación muy específico, el lóbulo frontal. Entonces, si vemos una fotografía del cerebro de Albert Einstein, aquí vemos el cerebro, esa parte azul que ustedes están viendo en la parte inferior, son las áreas del cerebro que Albert Einstein tenía más grandes que otros seres humanos. Pero el cerebro, el tamaño del cerebro era normal. Era normal el tamaño del cerebro, pero unas áreas del cerebro específicas para la ubicación espacial y además de las matemáticas era más grande. Usted sabe que ¿cómo aprendemos los números? Aprendemos con objetos, decimos una manzana más otra manzana. Son 2 manzanas. Usted aprende viendo la manzana y luego entiende el concepto del número, que una unidad más otra unidad son 2 unidades. Eso está ubicado en un área del cerebro que es el lóbulo parietal. Cada área del cerebro tiene una actividad, una responsabilidad. Por ejemplo, hay áreas del cerebro que son seleccionadas para, por ejemplo, para ubicarnos en el espacio, otras áreas para aprender la música, otras áreas para el cálculo, otras áreas para la planificación, otra área para, por ejemplo, hablar idiomas. Es decir, cada área del cerebro tiene una función, y me gustaría mostrarles unas fotografías adicionales. Este fue el cerebro de Albert Einstein, que después de que murió, el médico sacó el cerebro y lo fotografió y lo comparó. Y lo cortó en un montón de pedazos, ahí se los dio a varios científicos para que lo analizaran. Y mire, las conexiones neuronales de Albert Einstein era como, ya se imagina, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos a 3 premios Nobel, que ellos descubrieron que el hipocampo nos ayuda a ubicarnos donde estamos. Por ejemplo, hay veces usted va caminando y llega a la casa y dice, ¿cómo llegué a la casa? Porque usted tiene un GPS en su cerebro. Y esa parte rojita que ustedes están viendo en esa resonancia es el GPS que nosotros tenemos en el cerebro. Cuando alguien tiene Alzheimer, por ejemplo, ese GPS se daña y la persona no encuentra su casa. Y por eso ocurre de que hay personas con Alzheimer, personas viejas, mayores, adulto mayor, que se pierden porque tienen Alzheimer. Esa misma área se encarga de la memoria de corto plazo. Y cuando usted tiene una buena memoria es otro tipo de habilidad. Por ejemplo, hay algunos amigos, Osvaldo Ramos Soto, que tiene una memoria, pero eso es una parte del cerebro. Que lo tienen
muy desarrollado. Que lo tiene más desarrollado. Una persona que se le empieza a olvidar las cosas, por supuesto, hay un problema, ¿verdad? Porque la memoria es muy importante. Pero ahí mismo, donde está el GPS que nos ubica, cómo llegamos a la casa, nos ubica y dice, ¿a dónde estoy? Y ya usted se ubica y llega. Esa parte del cerebro fue objeto de un premio Nobel hace 3 años. Es decir, en el cerebro hay varias habilidades. Sí. Ahora bien, aquí estamos en el concepto de las inteligencias. Daniel Goleman es el gran gurú para hablar de las inteligencias. Este es un libro escrito, está en español, está traducido a muchos idiomas. Si quiere, doctor, vamos a la pausa y ya vamos a hablar de lo que está sucediendo en Honduras en relación con todo este esquema que usted nos ha planteado. Hay varias preguntas ya aquí en nuestro sistema de telefonía. Hola, buen día. ¿Qué opinión clínica analiza el doctor? Yo soy un trabajador muy alegre, canto, grito, claro, con respeto, y de hecho el trabajo hasta ahorita no nos prohíben hacerlo. Soy feliz la mayor parte de mi jornada de trabajo, pero mire que hoy un compañero casualmente me dijo, le dijo a otro que yo estaba loco. No, mire, el hecho de la felicidad, el ser feliz, es una manifestación de inteligencia emocional. Si él es feliz, tiene un nivel de inteligencia porque efectivamente disfruta las cosas. El disfrutar lo que nosotros tenemos, nuestro país, el que viéramos en Honduras las cosas bellas que tenemos, que hay otros seres humanos que igualmente son valiosos, ver en el otro lo positivo, es un tipo de inteligencia. Y yo más bien lo felicito a usted, y el que tiene problemas es la otra persona, más bien, a mi juicio. Bien, vamos a la pausa comercial y vamos a hablar de lo que está pasando en Honduras en relación con la inteligencia social, emocional y moral. ¿Cuánto pícaro en este país? ¿Por qué? ¿Por qué este país es el más corrupto quizá del mundo? Ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. ¿Dolores fuertes? Panadol Ultra combate 5 tipos de dolor fuerte, inclusive como el de la migraña. Panadol Ultra. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Continúa Foro del 6. Se llama el núcleo accumbens. Ok. Sí. Bien, continuamos en Foro Canal 6. Buen día, Carlos. Veo interesante programa, pero quiero saber si ese hombre que aparece en la revista es un mono. Pregúntele al doctor si cree que el primer hombre sobre la tierra fue Adán. Okay. Bueno, efectivamente, la capacidad del ser humano para ir evolucionando es algo evidente. ¿Cómo se sabe cómo ha evolucionado el ser humano? Mire, yo tuve la oportunidad de estar allá en Londres e ir al laboratorio zoológico de especímenes zoológicos, es decir, donde había el cerebro de un orangután, el cerebro de un mono, el cerebro de un ser humano o de otros seres humanos, es decir, lo que llamamos anatomía comparada. Cuando usted compara las especies, usted se va a dar cuenta la similitud que tenemos con diferentes especies, incluyendo nosotros usamos, en el caso de la medicina, cerebros de ciertos animales como los roedores para ver si eso que pasa en un animal puede eventualmente pasar en el ser humano. Se aplican medicamentos en animales y no se aplican en el hombre cuando están en experimento, porque hay muchos aspectos que son similares. Ahora, la conciencia, la inteligencia, surge en una forma de ser humano que se llamó el Homo erectus. Cuando nos paramos, los seres humanos, en vez de andar en 4, digamos, extremidades, los animales caminan bajo esa estrategia, muchos, empezó a pararse y a liberar las manos.
El uso de las manos luego le permitió hacer instrumentos. Eso fue que el cerebro del ser humano fue evolucionando paulatinamente. Entonces hubo un momento en seres humanos que eran los seres humanos ancestrales que no evolucionaron, pero en el caso de nuestra especie evolucionó al Homo sapiens sapiens. Por ejemplo, hay un ser humano que desapareció de la faz de la Tierra, que se llamaba Homo de Neandertal. Este ser humano era un ser humano parecido a este. Es decir, este ser humano, que era un ser humano no el nuestro, sino otra especie que se parecía a nosotros. Pero no era mono. No, era una evolución y empezó a evolucionar hasta ciertos seres humanos que lograron desarrollarse. Entonces, por ejemplo, Póngalo ahí, fijo. Humano o humano paralelo, el problema que no había evolucionado su lóbulo frontal. Entonces ustedes ven aquí el arco supraciliar, el de la ceja más prolongado, y la frente bastante corta, porque su lóbulo frontal no había evolucionado. A este hombre se le llama el hombre de Pekín. Ahora bien, el ser humano luego evolucionó, no solamente el hombre, sino que la mujer. La mujer fue fundamental para el desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque las mujeres empezaron a cultivar, y al cultivar lograron establecer la civilización. Mientras el hombre andaba cazando y trayendo la carne, la mujer estaba enseñándole a los hijos. Además, empezó a observar que las plantitas crecían y empezó a ver que esa plantita también se podía comer, y empezó entonces todo el proceso de civilización. Sin la mujer, la civilización no hubiera ocurrido. Pero sin la caza, porque para cazar, para ir de caza, se requiere cooperación. Porque un hombre le dice al otro, mira, y así con señas. Por eso los hombres en general son personas que se comunican como seres, como hombres, con menos palabras que la mujer. La mujer tiene una capacidad comunicativa mayor. Eso pasó porque en los lugares donde estaban reunidas las mujeres empezaban a hablar, mientras que el hombre cazando, si se ponía a hablar, se iba a la presa. Pero había necesidad de cooperación para poder cazar, porque si no cooperaban, ¿cómo iban a agarrar la comida? Iban a quedar hambrientos. Entonces, mire, el proceso de evolución de nuestra Eva y nuestro Adán ancestral es real. Nació en África. Ahí el hombre empezó a tener la inteligencia. Ahí fue el lugar del paraíso ancestral, cerca del lago Victoria. Aquí hay una pregunta, doctor. ¿Qué papel juega el sexo en la felicidad social y laboral del ser humano? Bueno, efectivamente, en el caso de la actividad sexual lleva dos grandes objetivos. Uno, el paso, la unión de los genes de la mujer con los genes del hombre, y la posibilidad de que la especie pueda sobrevivir. Al tener hijos, nuestra especie sobrevive. El sexo también es una actividad en la cual efectivamente produce placer al ser humano, pero su principal objetivo es el que la especie pueda ser transmitida y que sobreviva. Y es una manera mediante la cual se cruzan los genes y permite de esa manera de que nuestros descendientes vayan adquiriendo las habilidades que nosotros hemos tenido. Se pueden transmitir mediante el ADN y se transmiten mediante el aprendizaje durante los primeros años de vida. Buen día. ¿Hay algún test que le permita a una persona saber en qué nivel de inteligencia se encuentra una persona en estos aspectos? Sí, hay varios test psicológicos. Por ejemplo, el test más usado, los test más usados son los que evalúan lo que llamamos el coeficiente de inteligencia, el CI que llamamos. Pero el CI es una parte de evaluación del cerebro. Es decir, que el CI no evalúa aspectos como es la inteligencia social, o la inteligencia emocional, o la inteligencia moral. Mire, en el caso de la inteligencia moral, efectivamente son los valores. Y ese es uno de los problemas que también hemos perdido en Honduras. Hemos ido
perdiendo la inteligencia y debemos de retomar esas inteligencias, siendo más sociables, teniendo más valores, controlando nuestras emociones. Correcto. Aquí le manda saludos Juan Carlos Icafi. Juan Carlos, mi gran compañero, Juan Carlos. Saludos a Tulio, primo hermano de Rivera, amigazo mío, compañero de la escuela, gran orgullo de del San Miguel. Sí, estudió en el San Miguel. Allí estudiamos con Juan Carlos Icafi, asimismo con Rigoberto Rivera Hernández, y yo les quiero decir, mis dos amigos, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos tiene un nivel de inteligencia espectacular. Espectacular. Es un hombre que tiene una capacidad de inteligencia social enorme, de planificación, una inteligencia emocional, sí. Y eso lo ha llevado al triunfo que ha tenido, ¿verdad? Nunca se enoja con nadie. No, exacto, eso es bueno. Tipo sociable, buena onda, buen tipazo. Mire, y eso es lo que tenemos que empezar a aplicar en Honduras. Mire, el manejo del enojo, mejorar la inteligencia emocional. Muy bien, vamos a ese punto, doctor. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? ¿A qué niveles y por qué llegamos a donde estamos? Decía yo en mi introducción unos minutos atrás, doctor, que aquí muchas veces uno se encuentra en la calle con gente que anda como animal, no respetando las vías, gritándole a otro, pitando, en fin, una anarquía. Claro. ¿Por qué llegamos a ese nivel, doctor? ¿Y qué tenemos que hacer para evolucionar? Bueno, mire, efectivamente el cerebro, hay veces los neurólogos dividimos el cerebro, digamos, más antiguo, que es el cerebro animal, que usted bien dice, versus el cerebro humano. El cerebro animal es el que está mediado por las emociones. Pero ¿cómo el cerebro animal puede ser controlado por el cerebro humano, el desarrollado, el del lóbulo frontal? Efectivamente debe de haber un control de las emociones vía el lóbulo frontal. ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos mediante un aprendizaje. Igual que se aprende un idioma, uno puede aprender a controlar el enojo. Uno puede decir, no voy a hablar, y recordar aquellas máximas: el que se enoja pierde. Efectivamente, si uno se enoja, ahí terminó todo, porque ya dicen, no, este hombre es irracional. Es más, decimos que alguien que está muy enojado y que se enoja de una manera desproporcionada, lo llamamos irracional. Efectivamente debemos de aprender, enseñar a nuestros niños en escuela, no solamente las matemáticas, no solamente el alfabeto, no solamente la historia. Debemos de empezar a enseñar control de nuestras emociones, las relaciones entre compañeritos, empezar a evitar de que ocurra lo que llamamos el bullying, que es una expresión inglesa para referirse a fregar al otro, estar molestando al otro. Eso también debe de ser parte del desarrollo, no solamente en las escuelas, sino que en la casa. Y eso nos está faltando, porque nuestros jóvenes y nuestros niños están aprendiendo lo que ven en la calle, a la violencia. O sea, estoy interpretando que nosotros estamos fallando en la escuela y en la familia. Totalmente. Y también como sociedad, en los tres niveles. Estamos fallando en el nivel de la familia, porque, para poner un ejemplo, ayer veía yo a un niño que agarraba una rabieta y la mamá le trataba de complacer, y yo le dije a la madre y al padre, mire, él está manipulando, agarra una rabieta y consigue lo que él quiere. No, mire, hay que ponerle reglas, él tiene que controlar ese tipo de emociones. Tenemos que explicarle, eso no está bien, no te vamos a dar lo que vos decís, mediante esa estrategia no te lo vamos a dar. En la casa hay que empezar a controlar a nuestros jóvenes, a que acepten las reglas, a que respeten los mayores, a que tengan valores, pero es en el hogar. Luego en la escuela debemos de reforzar esos conceptos, y en la sociedad también tiene que empezar a establecer reglas precisas para que la convivencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia moral y la inteligencia social sean el paradigma del trabajo de todos los días. O sea, que nosotros perdimos esos principios, digamos. Nos hemos ido perdiendo, estamos en un proceso, seguimos en esta línea de colapso, de deterioro. De colapso, claro, como sociedad. Claro, mire lo que pasó en Roma, y le voy a poner por qué Roma decayó tanto. ¿Por qué Roma, habiendo sido el gran imperio, donde había la moral, donde había el desarrollo intelectual, donde la gente se respetaba, empezó a decaer?
porque empezó a ocurrir que los valores empezaron a perderse, la convivencia social, y entonces ¿qué pasó? Roma desapareció porque lo conquistaron pueblos que tenían criterios más fuertes de estructura social, y eso permitió entonces ese colapso de ese gran imperio. Y así ha ocurrido en la historia de la humanidad. Muchas sociedades desaparecen o colapsan precisamente porque se ha perdido esos criterios de inteligencia. Correcto. Buen día, Marco Tulio Medina, te saluda con sincero cariño Ana Segovia. Eres un hombre de éxito, tema sumamente fundamental hoy en día para nuestra sociedad. Ana Segovia. Anita Segovia, una excelente amiga, una persona, ella tiene una enorme inteligencia, la inteligencia de la disciplina y del trabajo. Usted no se imagina en el hogar de Ana cómo logra de que todo sea organizado en esa casa, el orden. Mire, esa es una forma de transmisión hacia las siguientes generaciones. O sea, cuando uno mira una casa hecha un desastre, doctor, es que ahí los principios de la familia, la inteligencia... Una parte de la inteligencia anda mal ahí. Anda mal. Por supuesto. Hola, buen día. Sin lugar a dudas, este tipo de foros debería ser más frecuente, en lugar de esos foros improductivos de políticos carentes de inteligencia. Saludes desde Puerto Cortés, familia Soto Molina. Es que es bien fácil, doctor, aquí traer a dos políticos y que se empiecen a agarrar y a decir tonteras, y eso no contribuye en nada. Claro. Mire, y a la gente, fíjese que le gusta ese tipo de foro. Bueno, no crea, yo creo que hay ciertos conceptos y nosotros debemos de ampliar el abanico de otro tipo de perspectiva de nuestra vida, y en el cual nosotros, a través, como usted lo está haciendo, yo le agradezco enormemente, transmitir un mensaje positivo en el cual sí podemos cambiar y ser mejores. Mire, un hondureño, cuando va a Estados Unidos y donde allá las reglas de inteligencia emocional, moral y social son bien definidas, el hondureño se adapta. Fíjese, es un gran trabajador, respetuoso de la ley, no se enoja con nadie. Fantástico. ¿Por qué? Porque él aprendió de ese sistema que esa es la mejor manera de avanzar en esa sociedad. Bueno, doctor, yo andaba en un supermercado, en un mall en Estados Unidos, y fíjese que habían 4 intersecciones y no había un semáforo. Y fíjese que la gente pasaba, a mí me sorprendió eso, pasaba con orden, el que llegaba primero tenía el derecho a pasar, y llegaba el otro y nadie chocaba. A mí me sorprendió porque en Honduras dije yo, esto es imposible. No, pero sí lo podemos hacer, mire, sí lo podemos hacer. Si a nuestros niños les empezamos a cambiar, como dicen aquí en Honduras, el chip. Si le cambiamos el chip, le aseguro, esos niños hondureños van a seguir esas reglas. Tenemos que empezarles a enseñar todas esas reglas y nosotros también tenemos que aplicarlas, porque si el niño ve que mira, uno le dice, mira, tenés que hacer esto, pero el papá hace lo contrario, el niño va a aprender lo que hace el padre, aunque le diga que debe de hacer lo contrario. ¿Por qué, a pesar de poseer inteligencia emocional sana, me cuesta entablar amistades duraderas? Soy un tanto quisquillosa. ¿Cómo mejoro esta situación? Vamos a la pausa y usted responde a ese interrogante luego de la pausa comercial. Ya regresamos. Regresa Foro del 6. Unidos mano a mano, estamos escribiendo la nueva historia de Honduras. Una historia que los hondureños día a día estamos haciendo realidad. Porque sabemos que trabajando unidos lograremos en poco tiempo llevar a cabo los cambios que el país tanto necesita. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Hay locuras que entre dos reflejan una belleza única. Así como trabajos que en equipo quedan un poco mejor. Como juegos que se disfrutan más cuando hay quienes se divierten contigo.
Así como hay guerras que empiezan para convertirse en un duelo de risas y color. Y es que la vida compartida se disfruta más. Disfruta tus momentos con Quanti. Continúa Foro del 6. Sí. Sí. Póngame ahí la medalla que recibió el doctor Medina, por favor. Bueno, ahí está. ¿En qué lugar está? En el Palacio de Luxemburgo, ahí en París. Ahí está él portando la medalla que le dio el Senado. Esa es la condecoración. Sí, esa es la condecoración. Un orgullo para Honduras, por Dios santo. Qué maravilla, qué espectacular. Así lo digo, sinceramente. ¿Ahí qué es? No, ahí es otro asunto, ¿verdad? No, ahí está el presidente del Senado cuando nos estaban entregando la medalla, Gerard Larcher, y al lado está la embajadora de Honduras, Ortiz Williams, acompañándonos en ese acto. ¿Hay otra tomita? O sea, bueno, solo las tres. Qué belleza, doctor, lo felicito, sinceramente, es un orgullo para Honduras usted. Muchas gracias. Fíjese que aquí me pone el doctor Denis Castro Bobadilla que el tema no corresponde a tu invitado, dice. Es un neurólogo, no psiquiatra. Creo que usted confundió de persona. Bueno, me gustaría, les quiero mostrar un área, un cerebro. Creo que los neurólogos tenemos digamos, yo hice un doctorado en neurociencia. Ajá. Estas son las áreas del cerebro que para entenderlas, en general uno tiene que ser más neurólogo que psiquiatra o que psicólogo. Actualmente le llamamos el área de las neurociencias. Mire, esta área que usted ve aquí se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens está ligado con esta otra área que es la región tegmental del mesencéfalo. Este es el área que produce placer y que produce aprendizaje. Cuando una persona encuentra en el aprendizaje a través del sistema dopamina que le causa placer, usted aprende más. Es decir, entre más usted refuerza este circuito, más se mete a los estudios. Esta área del cerebro es evaluada no solamente por los psicólogos o los psiquiatras o los neurólogos. Actualmente esa área se llama las neurociencias. Y esa área en la cual yo estudié con el doctor en Londres, es un área en el cual entran varios expertos. Imaginémonos aquella historia del elefante y de ciegos tocando el elefante. Entonces un elefante, el psicólogo decía, el cerebro es así. El psiquiatra le agarraba la trompa y decía, no, el cerebro es así. Y el neurólogo agarraba la pata y pensaba que era otra cosa. Es decir, varias especialidades nos interactuamos. Ahora, en el área, y mi querido colega, profesor de la facultad, en la neurología nosotros evaluamos todas estas funciones. Valoramos el coeficiente de inteligencia, por supuesto, valoramos si alguien está perdiendo la inteligencia, como en el Alzheimer. Valoramos asimismo si la persona tiene un problema de control. Por ejemplo, una persona que tiene una lesión del lóbulo frontal va a hacer chistes inapropiados, va a incluso a hacer actos totalmente irracionales porque hubo una lesión del lóbulo frontal. Eso los neurólogos le llamamos síndrome del lóbulo frontal. Entonces, como usted ve, hay varios especialistas que vemos diferentes áreas. Por ejemplo, el retardo mental, el deterioro neurológico que llamamos, una persona va perdiendo habilidades. Eso también es visto por los neurólogos. Bien. En resumen, pues yo le podría decir de que es una perspectiva del área que yo desarrollo, pero por supuesto un psicólogo también podría hablar sobre esto. ¿Por qué no? Correcto. Saludos al doctor Marco Tulio Medina desde Santa Bárbara, la familia Hurtado Enamorado. Sí. Excelente médico. Doctor, llegamos a este deterioro porque la familia, la escuela no proporcionó las herramientas, digamos, para evolucionar. Claro. Social y emocionalmente, ¿verdad? Correcto. Y moral. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Bien, yo tenía unas diapositivas porque actualmente estamos llevando a cabo una investigación sobre los efectos de la violencia en el cerebro humano. En esas diapositivas, cuando nosotros tenemos lo que llamamos un estrés crónico tóxico, afecta a dos áreas del cerebro. Cuando usted está demasiado estresado, la persona empieza a decir, y me llega a mi consultorio y dice, doctor, se me está olvidando las cosas. Cuando alguien está excesivamente estresado, además empieza a cometer errores. Entonces aquí, este es de la Universidad de Harvard, dice en inglés, estrés excesivo altera la arquitectura del cerebro en desarrollo. La siguiente diapositiva. Mire, arriba está una neurona típica con conexiones apropiadas. Abajo está una neurona que ha tenido mucho estrés. Por ejemplo, violencia. ¿Se ha deteriorado? Se deterioran las conexiones neuronales. Entonces, actualmente estamos llevando a cabo un proyecto en el cual estamos participando 4 personas. Está participando un neuropsicólogo, Germán Moncada, una bióloga, Birna López, su servidor y un experto en resonancia magnética. 4 expertos tratando de entender. Mire, aquí se ve en esta siguiente diapositiva de la Universidad de Harvard cómo efectos más adversos de la vida va afectando más la inteligencia de una persona. Una persona con efectos adversos en la vida, su inteligencia puede bajar 10 puntos. Si usted está con muchos problemas económicos, su inteligencia se puede reducir y en ese momento puede usted cometer más errores. Entonces uno debe de hacer estrategias para que el cerebro, ante un problema... Y ante el estrés, ¿qué se hace, doctor? Bueno, aquí es el manejo, el cerebro, aquí están las áreas del cerebro donde efectivamente debemos de controlar. Por ejemplo, ante estrés excesivo, tóxico, muchas veces en un ambiente de trabajo tóxico, hay veces es prudente salirse de ese trabajo y cambiar a un trabajo que le está haciendo daño. Que le está haciendo daño, porque le está afectando su cerebro, está afectando el hipocampo, que es el de la memoria que hablábamos, y afecta asimismo el lóbulo frontal. Entonces, estos efectos del estrés tóxico también pueden ser medidos con una sustancia que se llama cortisol. Cuando usted está muy estresado, el cortisol se eleva y eso puede a su vez provocar lesión en el sistema nervioso. Entonces también el manejo del ambiente, por ejemplo, un ambiente familiar tóxico, igualmente será dañino para el desarrollo cerebral. Doctor, y vamos a elecciones y hay un ambiente tóxico, se lo digo sinceramente, por todos lados, denuncias de fraude, otros peleando, en fin, y bueno, todas las elecciones en Honduras son similares. ¿Qué consejo le daría un científico hondureño a los políticos, a las autoridades? Bueno, fíjese que hay algo que dice el presidente Juan Orlando que yo no sé si lo cumplirá, pero a mí me gusta. Dice, para pelear se necesitan 2. Es correcto. Y él da un consejo, fíjese, mire, cuando lo insulten, mejor vuelva a ver otro lado, tómese un té de tilo, algo así, recomendó el otro día. Me parece que es prudente. Eso es inteligencia emocional. Fíjese que casualmente Goldman efectivamente plantea que para el control del núcleo amigdalino, esas estrategias son correctas. Para pelear se necesitan 2. Si usted no se pelea, el otro ni modo, no reacciona. Pero si usted empieza en el debate y en la pelea y a insultarse, obviamente el núcleo amigdalino empieza a liberarse más e incluso puede llegar al golpe o a algo más serio. Entonces, efectivamente, creo que cuando uno está ante una persona que está demasiado, digamos, iracunda, lo que se plantea desde el punto de vista conductual es no estar enfrentándose a esa persona, sino que tratar más bien hasta que se tranquilice, poder hablar, porque de otra manera no se va a llegar a un adecuado arreglo. Y qué lindo es pedir perdón, ¿verdad? Y disculpas cuando uno comete una... Eso es una excelente estrategia también, cuando reconocer que el otro tiene la razón. Y como bien decía Benito Juárez, mire, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si usted respeta al otro y yo lo respeto mutuamente, la posibilidad de que una relación sea constructiva es mejor. El mutuo respeto es crucial, que eso es algo que hemos perdido en Honduras también. Bueno, un consejo final, doctor.
Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecerle, licenciado Medrano, y a ustedes en su casa por haber discutido este tema que, como ustedes ya vieron, a mí me apasiona. Es un tema que efectivamente trato de analizar como ser humano, ¿verdad? Entender a la sociedad, entender a mi país desde una perspectiva como es la inteligencia. Pero yo quisiera resaltarles de que la inteligencia usted la puede mejorar. Usted puede tener más valores, usted puede controlar mejor sus emociones, usted puede tener mejores relaciones humanas y además usted puede aprender muchas cosas. El aprendizaje continuo lo va a llevar a un estadio mejor, de tal manera de que Honduras sí tiene la posibilidad de mejorar desde el seno de nuestro hogar, desde el seno de nuestra escuela y desde el seno de la sociedad. Y agradezco pues la atención que el día de hoy han prestado a este programa. No ha parado el teléfono, doctor, de estar aquí preguntando y preguntando sobre este tema tan apasionante que usted nos ha traído esta mañana. Si su invitado le hace un estudio a cada uno de nuestros gobernantes, nos quedamos sin funcionarios, dice alguien aquí. No, hombre, hay presidentes que han sido buenos en Honduras. Y ¿sabe qué? Uno mira el mundo desde dos perspectivas, como dice el doctor. Uno negativo, aquel tipo que desde que mira una nube en la mañana dice, va a llover, este día es un desastre. Y otro, como lo quiero ver yo, y yo sé que así lo mira el doctor, de manera positiva, de manera que Honduras va a salir adelante, que uno va a salir adelante mediante su esfuerzo. Ese es el mundo que quiero ver yo. Doctor. Muchas gracias, licenciado Medrano. Muy gentil. Neurólogo, especialista en neurociencias, en epilepsia, neurofisiología, bueno, un científico galardonado recientemente en Francia. Que Dios les bendiga. Les esperamos mañana en otro foro, Canal 6. De Banco de Occidente, ahorra su dinero y crece la imaginación de tu futuro. Abre tu cuenta Cipotes hoy mismo y comienza a ahorrar. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Por qué no hacer algo valioso por la vida? Ya que naturalmente en cualquier momento termina. Amor Eterno está allí, antes, durante y después, para ayudarte en ese momento que todos debemos pasar. Con acogedoras salas de velación, féretros al modelo de su preferencia y un concepto moderno en cremación. Comience su financiamiento hoy, de acuerdo a su capacidad. Llámenos o visítenos en cualquiera de nuestras 18 ciudades en el país. Amor Eterno, el amigo que lo acompaña hasta el final. ¡Cucarachas, ratones! ¡Ya venga Trulinolin! Estricto control de plagas con Trulinolin, sin malos olores al hacer nuestra labor en